¿Cómo están, amados hermanos? Disculpe la parte técnica, queremos hacer una buena grabación y se nos dificultó un poco a causa del sonido de los micrófonos, pero damos la gloria a Dios porque ustedes están en sintonía y estamos allí en este programa Tiempos Proféticos. Este programa sale gracias al patrocinio de la Iglesia Asamblea de Dios Misionera, que está ubicada en San Félix, Estado Bolívar, Venezuela. Y estamos hablando sobre el quinto sello, que el quinto sello está desde el capítulo 6, versículo 9, hasta el versículo 11. Y queremos, amados hermanos, hablar sobre este quinto sello. Este quinto sello no fue para desatar algo en contra de los habitantes de la tierra. No fue que iba a venir un caballo. Ese quinto sello se desató algo que estaba en los cielos, algo que era debajo del altar, algo porque en el altar está, en el trono, está nuestro Señor Jesucristo, en el altar está el Padre, están los cuatro seres vivientes allí en el trono, pero esto estaba debajo del altar, donde se hace y se ministran las cosas santas. Y debajo del altar, dice la palabra del Señor, abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Esto nos indica, amados hermanos, que el mártir no es solamente morir en el Evangelio, no es un mártir, o que usted está haciendo la obra, no es un mártir. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13, cuando habla sobre la preeminencia del amor, habla una de las cosas que si yo diera todo mi dinero y aún mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, ese fue un mártir, pero no tenía amor, de nada me sirve. No es que yo muera en el Evangelio, no es que yo muera por algo. Tiene dos para ser mártir. Uno por la palabra, si Dios te mandó. Uno por la palabra y dos por el testimonio. Si yo no tengo testimonio y muero haciendo la obra de Dios, yo no soy un mártir. Yo soy un mártir cuando por la palabra, si Dios me da una palabra a mí, yo ir a un sitio, si Dios me envía a una región y yo me envío a otra región y allá muero, yo no soy un mártir, así esté predicando. Y si usted está predicando la palabra y muere predicando la palabra, pero no tiene buen testimonio, usted no es un mártir. Así que para ser un mártir, morir por la causa del Señor y estar en ese lugar de privilegio, en el altar del trono de la gloria del Señor, se necesita morir por la palabra y morir con buen testimonio. Entonces, estas almas que estaban aquí, el apóstol visualizó que habían almas, pero no podía, que son esas almas que estaban allí. Tuvieron que los ángeles certificar, los ángeles ver si eso estaba exactamente como la información, qué eran esas almas que estaban ahí, de dónde provenían y por qué causa estaban aquí y si eran mártires o no eran mártires. Así que los mártires estaban en un lugar ya de privilegio delante de la presencia de Dios, y para ser mártir tiene que haber, uno, palabra de Dios, y dos, buen testimonio. Yo puedo ser un ministro, usted puede ser un ministro de Dios, pero si usted no tiene testimonio delante de Dios, usted no es mártir. Usted puede hacer todo, fundar lo que sea, pero si no tiene buen testimonio y no tiene una palabra de parte de Dios, usted, si muere por causa de la palabra y del testimonio, sí es un mártir. Alabado sea el nombre del Señor. Y el versículo Dios dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Era una pregunta que hacían estas almas que estaban debajo del altar y que eran mártires de la iglesia. Desde el inicio de la iglesia gentil o de la gracia hasta en nuestros tiempos estaban las almas de los mártires que han luchado por la palabra de Dios y han tenido testimonio delante de nuestro Señor Jesucristo. Estas personas que están en ese lugar, ellos preguntaron, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas la sangre que nosotros derramamos por los que moran en la tierra? ¿Por qué no lo juzga? A veces los paraísos, son paraísos de Dios, está en el cielo, está debajo del altar.
pero no había una conformidad. Había una sed de venganza, había una sed de justicia, había algo que los motivaban y ellos clamaban a gran voz, se escuchaba la voz porque era un clamor que salía desde el altar de Dios, así como clamó Abacú, así como clamó Jeremías, así como clamó Esdras, así como claman cada uno de los hermanos o de los venezolanos o de cualquier injusticia que pueda ocurrir sobre la tierra. Estos estaban clamando, pero no en la tierra, estaban delante de la presencia de Dios, en el altar de Dios, estaban allí y clamaban a gran voz. Estos que clamaban a gran voz, mártires que murieron por causa de la palabra y el testimonio de ellos, estos que estaban allí no estaban conformes que Dios nos castigase, no había juicio. Ellos no habían visto los 4 sellos que habían sido destapados. Ellos no miraron el caballo blanco, ellos no miraron el caballo rojo, ellos no miraron el caballo negro, ellos no miraron el caballo amarillo, pero ellos sentían que habían pasado el tiempo, ellos sentían que habían pasado todas las cosas, transcurrido un tiempo y nada había sucedido sobre la tierra. No había una venganza. Y el mismo Señor en el versículo 11 dice, y se les dieron vestiduras blancas. Un punto, hasta el tiempo de lo que ellos habían transcurrido, debía estar en la tierra, muertos por causa de la palabra y el testimonio de ellos, habían llegado a la presencia de Dios, no se le habían dado vestiduras blancas. El quinto sello representa una restauración de las personas que estaban en el altar. Unas vestiduras blancas, unas vestiduras que no tenían aún estando delante de la presencia de Dios. Como vemos allí en el dibujo que está, hay unas personas que no están vestidas y después unas personas vestidas. Esas personas que no estaban vestidas clamaban. Y cuando ellos clamaron, el único beneficio de ese clamor, de esa pregunta, fue que sus ropas fueron vestidas de ropas blancas. Escuche bien, vestidas de ropas blancas. El quinto sello, primero, le da un beneficio a los que estaban como mártires, solo a los mártires. Muchas almas han muerto, por supuesto, pero no como los mártires. Los mártires tienen un lugar de privilegio y allí se les dieron vestiduras blancas a los mártires que habían muerto por el testimonio de ellos y por causa de la palabra de Dios. Se les dieron vestiduras blancas, justicia, vestiduras blancas que representan la justicia de Dios. Allí ese clamor representó en ellos justicia. Ese clamor representó en ellos una bendición. Y no solamente eso, sino que dice la palabra de Dios, y se les dijo que descansase todavía un poco de tiempo. Ellos venían de un descanso desde que murieron hasta ese clamor, y dijo, van a descansar un poquito más, pero no van a descansar en esas condiciones, sino con vestiduras blancas. Falta un poquito más, falta poco para que la justicia de Dios se cumpla sobre la tierra. Falta poco, descansen un poquito más. Yo sé que estaban descansando, están en el paraíso de Dios, están debajo del altar, están seguros, pero descansen un poquito de tiempo. Se le dieron 2 cosas. Primero, se le pusieron vestiduras blancas y segundo, se les dijo que descansase un poquito de tiempo nada más. Ahora, ese poquito de tiempo es un poquito de tribulación para la iglesia, porque dice la palabra del Señor, claramente dice, hasta que se completase el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Eso significa una persecución de la iglesia. El número de los sistemas que el enemigo va a entrar, son 4 sistemas que va a entrar y 5 jinetes, porque el último caballo tenía uno montado y otro le seguía, que estaba la muerte y el ave le seguía. Este sistema va a traer una persecución a la iglesia. La iglesia gentil, nosotros vamos a vivir una pequeña tribulación.
una pequeña tribulación y muchos van a ser mártires. ¿Cuáles son los que van a ser mártires? Los que están bajo la palabra de Dios y los que tienen, escuche bien, el buen testimonio. Tienen buen testimonio. Esos que van a hablar la palabra como debe ser y aparte se cuidan de no pecar, pues ellos van a ser perseguidos. Ellos, el sistema que está allí, que va a imperar desde el primer sello hasta el cuarto sello, cuando hablan el quinto sello, significa también una persecución para la iglesia. No toda la iglesia, los que predican la palabra, pero no están bien delante de Dios, los que le predican la palabra, pero no es trigo, sino cebada, ellos no lo van a perseguir. Ellos van a tener una abundancia, ellos van a tener un esplendoroso ministerio, pero aquellos de los cuales Dios le está hablando va a ser esa pequeña persecución. Lo que habla el apóstol Pablo en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, también habla que no vendrá hasta que sea la apostasía. Son pocos los que van a hablar la palabra realmente y son pocos los que tienen pues testimonio. Dos cosas que van a tener para ser un hombre mártir, para morir realmente por causa del evangelio y por causa del amor a Dios. Entonces, esas personas que van a estar allí, que van a buscar la presencia de Dios, van a ser perseguidas, van a ser mártires. Todavía no se ha completado hasta el cuarto sello, y cuando se destapa el quinto sello, es la completación de los mártires hasta que se complete el número de los hermanos y consiervos que van a morir también como ellos, van a morir como mártires. En este tiempo, cuando se destapen los 5 sellos, va a haber una persecución a la iglesia real, a la iglesia verdadera, a la iglesia que está predicando la palabra, a la iglesia que tiene buen testimonio. Pero la iglesia gentil que ama a Dios también, pero no cumple sus mandamientos, ama a Dios también, pero no tiene buen testimonio, ama a Dios también, pero no está dentro de la palabra, eso no la van a perseguir. ¿Por qué, amados hermanos, no se persigue a todo el mundo? Porque aquí son aquellos que tengan buen testimonio delante de Dios y también que estén bajo la palabra, bajo los mandamientos del Señor. Así que el quinto sello representa un clamor que están de las almas que están debajo del altar. Segundo, una restauración de ponerse ropas blancas, ropas hermosas, ropas blancas, aleluya. Tercero, para que descansase, ellos descansaban. Pero aquí descansen un poquito más, un poquito de tiempo, una pequeña tiempo que traducido en la tierra será de los que estamos en la tierra, va a ser una persecución para la iglesia que está en la brecha de Dios. Va a ser una persecución para los que aman a Dios realmente. Va a ser una persecución para los que tienen buen testimonio. Va a ser una persecución. Así, amados hermanos, que estás mirando, que estás escuchando, va a haber una persecución para la iglesia gentil, para la iglesia de este tiempo, para la iglesia de la gracia. Va a haber una pequeña tribulación. ¿Y quién nos va a perseguir? Hasta nuestros propios hermanos que no se pueden estar con otras ideas, esos hermanos que están dentro de la brecha y predican un verdadero evangelio. Para los que no predican este verdadero evangelio, quieren que esto se pervierte, y como no se pervierte, va a haber como un choque entre los mismos hermanos, de los supuestos hermanos, pero va a haber un choque, se va a entregar hermanos contra hermanos, se van a meter en la cárcel, va a haber una persecución para la iglesia verdadera, va a sacudirse aquellos, porque todavía no ha llegado el colmo de las cosas, sino el colmo se va a dar por la persecución de la iglesia de la gracia. Se va a ver una persecución enorme, grande. No van a hacer sus servicios. Ellos van a querer que los hermanos que se guardan sea de cuerpo, alma y espíritu, en las 3 maneras, ¿verdad?, que se han guardado. Ellos van a decir, no te guardes en el cuerpo, solamente el corazón y cosas así. Mas los que están de la palabra sean irreprensibles en la venida de nuestro Señor Jesucristo.
irreprensible. Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, será hasta la próxima cuando estaremos en tu programa Tiempos Proféticos. Dios les bendiga y Dios les guarde. Eso sí, finalizará hoy.